Muy buenos días, alumnos. Esperamos con la profe Luz que se encuentren todos bien ustedes. Hoy continuando con relación semántica, vamos a dar la clasificación de relación semántica de cercanía. Acuérdense que nosotros habíamos hablado de relación semántica de lejanía, que fueron los primeros, ¿no? Ahora vamos a dar los de cercanía y están los hiperónimos, los hipónimos y los sinónimos. Esta clase sería de repaso, porque ya nosotros cuando hablábamos de recursos que empleábamos cuando redactábamos los textos, ya habían aparecido estos términos de hiperónimos, hipónimos y sinónimos como recursos empleados para mejorar nuestra redacción, ¿sí? En el transcurso de la clase vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos para refrescar un poquito lo que ya habíamos dado en clases anteriores. Acá esta filmina empieza con un interrogatorio, dice, ¿qué son los hiperónimos? Esto ustedes ya saben, que son palabras cuyo significado abarca o engloba el de otras, porque tienen uno o varios rasgos en común, ¿sí? Un hiperónimo implica la presencia de otros términos, ¿sí? O hace referencia a ellos de manera indirecta. Esa conexión se basa en una cualidad en particular, ¿sí? O un rasgo en común, como decíamos recién, que variará según el caso. Fíjense que acá nosotros pusimos un ejemplo, la palabra mamíferos, es un hiperónimo. Inmediatamente cuando nosotros escuchamos esa palabra, mamíferos, nos imaginamos y viene a nuestra mente un montón de otras palabras que están abarcadas por esta de mamíferos. Fíjense, perros, gatos, elefantes, leones, jirafas, pumas, hienas, lobos, camellos, ovejas, caballos y rinocerontes. Fíjense que la palabra mamíferos abarca a otras y las engloba porque tienen un rasgo o una particularidad en común. A ver la próxima, Mauro. Fíjense aquí otro interrogante, que son los hipónimos, ¿sí? Si decíamos que los hiperónimos abarcaba a un grupo de palabras que tenían una característica en común, fíjense que aquí nos habla que los hipónimos son una de las palabras más fundamentales de cualquier lengua. Tienen un gran efecto sobre la coherencia de cualquier texto. ¿Sí? Que es lo que decía yo al principio. Lo que buscamos es que al redactar el texto tenga coherencia y sea entendido de manera clara. Entonces, empleamos este tipo de palabras para resguardar eso en las redacciones. En este caso nosotros como taquígrafos, cuando vamos haciendo la transcripción o la traducción y de repente vemos que no concuerda o que no podemos sacar una palabra porque está mal dibujada, está mal escrita, en el contexto nos vamos a dar cuenta para poner coherencia a ese texto. Los hipónimos son un conjunto de palabras que están englobadas dentro del significado de otro, ¿sí? De otra palabra. El número total de palabras puede ser elevado o reducido en función del caso. No siempre va a haber tanta cantidad de palabras que un hiperónimo abarque, ¿sí? A tantos hipónimos. Lo que no cambia es que todas se hallan emparentadas entre sí por un rasgo en común. Y por eso hablamos de relación semántica. ¿Qué relación existe entre las palabras teniendo en cuenta su significado? Ese rasgo está presente también en el término que las contiene, ¿sí? Bien, la próxima. Fíjense, hiperónimo, palabra cuyo significado está incluido en el de otras. Por ejemplo, la palabra pájaro es el hiperónimo de jilguero y gorrión. Jilguero y gorrión serían hipónimos porque están incluidos dentro de la palabra hiperónima, ¿sí?
Acá hay una cantidad de hiperónimos y de hipónimos como para que ustedes refuercen. Fíjense, en bebida tenemos gaseosa y bueno, y toda la lista de bebidas que podemos nombrar que pueden ser interminable la lista. Que es lo que decía recién, depende de cada caso. Fíjense, el arte, todo lo que implica o todo lo que engloba, literatura, pintura, música, dibujo, escultura y muchas otras más. Fíjense, aquí nomás tenemos un ejemplo, los meses del año, no son tantos, sabemos que son 12. En cambio, en bebidas dijimos que pueden ser innumerable la lista de hipónimos. En el caso de país va a ser también limitado, pero de todos modos hay muchísimos en nuestro planeta cuando hacemos referencia a los países. Inglaterra, Italia, Japón, China, Argentina, ¿está? Y armas, fíjense, cuchillo, escopeta, pistola, y dentro de escopeta, otra vez podemos tener que escopeta puede funcionar como hiperónimo, porque dentro de escopeta va a haber diferentes calibres. Los varones van a saber más de eso, incluso en cuanto a pistola también como arma. Arma va a ser el hiperónimo, pistola es un hipónimo, pero dentro de pistola otra vez tenemos una clasificación de acuerdo al calibre, de acuerdo a las características Pasa lo mismo de con esa música, arma. ¿no? Con música, Exactamente. con escultura. Si ustedes se fijan, ¿no? En arte, está súper bien con literatura, pintura, música. Con esas tres, esas vuelven a ser hiperónimos de otros hipónimos, ¿no? Ustedes siempre los hiperónimos y los hipónimos piensen que son como pirámides invertidas. La parte más amplia, la más global, siempre es el hiperónimo más grande. Arte no es el hiperónimo más grande. El más grande es disciplina. Dentro de las disciplinas están las disciplinas artísticas. Dentro de estas las artes y otra vez ahí aparece, por ejemplo, la literatura, entre una de esas. Y dentro de la literatura otra vez tenemos división de, por ejemplo, sus tres géneros más importantes, que son la lírica, el género dramático y el género narrativo. Dentro de esos tres, otras veces siguen. El narrativo, por ejemplo, en cuento, novela, fábula, mito, leyenda. Y otra vez entre eso, por ejemplo, mitos, va a haber mitología griega, mitología nórdica, mitología egipcia, y hay toda una serie de divisiones. Entonces es como una pirámide invertida, de lo más grande a lo más chiquito, así, más específico. Y el último es el hipónimo final, ¿no? Que debería ser el nombre de una obra, por ejemplo. Pero así ustedes van a ir encontrando que los hipónimos muchas veces son hiperónimos de otros, ¿no? Porque arte es hipónimo de disciplina, pero también es hiperónimo de literatura. Ese parece como, a mí me ayuda mucho pensarlo como esas cajitas chinas o las rusas, de que sacas uno de otro, ¿no? Son como las mamushkas, ¿sí? Con las muñequitas, que hay una cosita dentro de otra. Entonces, la más grande sería el hiperónimo grande, grande. Y después tenés las otras más chicas. Bien. Otra vez aquí tenemos hipónimo, palabra cuyo significado incluye el de otra. Somos reiterativos como para que quede el concepto. Es muy fácil, chicos, de darse cuenta. Términos englobados por un hiperónimo. Algunos hipónimos pueden actuar como hiperónimos, que es lo que decía recién la profe Luz. Fíjense, fruta puede ser hipónimo de comida o de alimento. ¿Sí? Ahí vamos a tener comida como hiperónimo. Su hipónimo va a ser fruta, y después fruta va a pasar a ser hiperónimo de manzana, ¿sí? Y manzana también puede ser porque podemos hablar de manzanas verdes, de las manzanas rojas, o sea que va como desgranándose, ¿sí? La próxima. Ahí tenemos entonces qué son los sinónimos, ¿sí? Dentro de estas categorías léxicas, de estas categorías semánticas. Recuerda que todo lo léxico y lo semántico se relaciona con los significados, ¿sí? Entonces, tenemos estas distinciones. Los sinónimos, nosotros siempre tenemos que pensar en algo y es que los sinónimos no son palabras idénticas y no son palabras iguales. Desde esa base partimos, no son palabras ni idénticas ni iguales, pero que sí son similares. Entonces, pensando en un concepto más elaborado, no tan criollo como lo que yo dije,
que tiene el mismo significado que otra persona o expresiones. Son palabras que tienen un significado igual o parecido, ¿sí? Nos quedamos justamente con esto de que es similar, su significado idéntico como tal no va a ser, pero sí parecido. ¿Por qué? Porque nunca, no existe un sinónimo absoluto como tal, pero sí existe algo que se le asemeja. Si yo les digo, por ejemplo, ¿cuál es un sinónimo de casa? ¿Qué palabras me dicen ustedes? Hogar, Hogar, muy bien, ¿qué otro? Sí, no sé si- Muy bien lo que dijeron, hogar, ¿qué otro más? Muy bien, Valeria. Vivienda, Vivienda. muy bien. Domicilio, profe. Domicilio, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense, dijimos domicilio, vivienda, puede ser, o dijimos hogar también, residencia podría ser otro, ¿no? Lugar de hábitat, ¿sí? Tenemos muchísimos ejemplos de sinónimos. Ahora bien, ¿tienen el mismo valor, la misma carga semántica? No, porque el hogar, yo inclusive les puedo decir, mi hogar queda y puedo nombrar un pueblo del interior de Formosa, ¿no? Yo podría decir, mi hogar está en Pozo del Tigre, pero ¿y vos dónde vivís? Me van a preguntar. No, yo vivo acá, en Capital, pero mi hogar está en Pozo del Tigre, yo lo podría decir. ¿Por qué? Porque el hogar va mucho con lo sentimental, se asocia mucho al lugar donde nosotros creemos que pertenecemos. Hay muchísimas poesías que hablan de justamente cómo el hogar son otras personas a veces, Los ¿no? integrantes de la familia. Ujú. O, por ejemplo, se suele hablar mucho del hogar con el hogar materno, el hogar paterno, pero no del lugar donde uno habita. Y el domicilio, la residencia suelen ser más justamente el lugar donde uno suele estar, donde uno va a comer, bañarse, dormir, ¿no? Pero muchas veces pasa, sobre todo en algunos textos que uno tiene que dar cuenta o tiene que hacer una declaración jurada o tiene que especificar, y justamente nosotros usamos no como términos tan equivalentes, por ejemplo, dice, el domicilio no es su residencia, claro, porque el domicilio es el lugar donde, por ejemplo, figura en tu DNI, pero no es donde vos residís, no está residiendo en su domicilio. Fíjense que lo usamos como sinónimos, pero en una misma oración podemos ver que son lugares distintos, ¿no? Y vivienda es un tipo específico de casa, ¿cierto? Porque vivienda no es lo mismo que alquiler, no es lo mismo que departamento, no es lo mismo que terreno, ¿no? Pero fíjense cómo nosotros, ninguno duda de que son sinónimos. ¿Pero por qué? Porque el significado es similar, por más que no sea igual, ¿sí? Y eso es algo que nosotros vamos a ir reflexionando en este tiempo. Los sinónimos son términos diferentes que significan casi lo mismo. En general, dos palabras que consideran sinónimas, si al intercambiarlas en una oración, el sentido de esta no varía. Además, dos palabras sinónimas deben necesariamente pertenecer a la misma categoría gramatical. Verbo, adverbio, adjetivo, sustantivo, preposición. Valeria nos dice en el chat, la vivienda, por ejemplo, sería esa construcción específica. Sí, muy bien, Valeria. Y yo lo puedo usar como una frase sinonímica en una oración. Yo podría decir, mi casa queda en el barrio Independencia, ¿no? Es una vivienda de color naranja, ¿sí? Como edificio, como edificación. Y entonces, ¿son sinónimos en esas oraciones? Sí, son sinónimos en esas oraciones. Pero no es lo mismo quizás si Alba, ella vive en un departamento, ¿no? O vive en un alquiler, que es diferente a una vivienda, ¿sí? Entonces, ella va a usar otra palabra. Si en vez de vivienda va a decir departamento, va a decir alquiler, ¿sí? Es distinto. Pero en esa oración sí pueden ser tomadas como sinónimos. Por eso, como dice Valeria, depende mucho de la oración, ¿sí? Los sinónimos en la comunicación. Los sinónimos son muy importantes en la comunicación porque nos permiten expresarnos de una manera más precisa y variada.
Cuando utilizamos sinónimos, evitamos la repetición de palabras y enriquecemos nuestro vocabulario. Además, los sinónimos nos permiten adaptar nuestro lenguaje a diferentes contextos y audiencias. Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un determinado destinatario en una estación de policías, yo no les voy a decir, me puede dar un certificado de mi hogar, ¿cierto? Yo lo que le voy a pedir es un certificado de residencia, un certificado de domicilio, ¿sí? Yo no le voy a pedir que me dé un certificado de una justificación de mi hogar, ¿sí? Porque hogar es otra cosa, ¿sí? Entonces, también para qué sirven los sinónimos, y esto lo vimos cuando estábamos trabajando cohesión y veíamos los recursos cohesivos, que sirve para evitar repeticiones. Y en este evitar repeticiones, ¿qué tenemos nosotros? La posibilidad de ser específicos y de enriquecernos, porque si nosotros utilizamos siempre la misma palabra, si nosotros repetimos mucho, el mensaje se vuelve ambiguo y no se entiende. Por ejemplo, si hay un ejemplo muy particular que es con la palabra campo, ¿no? Si yo digo, mis papás vivían cerca de un campo de fútbol, a ellos les gustaba ir a mirar los partidos así. Sin embargo, vivir cerca de un campo de fútbol le traía algunos inconvenientes porque había mucho ruido. Entonces decidieron ir a vivir al campo. Y un conflicto, porque estuvo hablando todo el tiempo de un campo de fútbol y después me dice fueron a vivir al campo. Y yo no entiendo si se fueron a vivir, como repitió tantas veces campo, yo no entiendo si se fueron a vivir al campo de fútbol ya, que es rara la idea, o si se fueron a un ambiente rural, ¿sí? Que es distinto. Entonces, ese mensaje podría mejorarse muchísimo, muchísimo, con los reemplazos con sinónimos, ¿sí? ¿Para qué sirven los sinónimos? Justamente para esto. El uso de los sinónimos nos permite evitar la repetición dentro de un texto y los sinónimos, cuando están bien utilizados, porque eso también es un punto, realzan el estilo del texto escrito y mejoran la claridad del mensaje. ¿Qué es lo importante cuando uno se comunica? Ser claro. Porque acá no estamos escribiendo poesía. A la poesía no le importa ser clara, porque no es ese su propósito comunicativo. La poesía está para entretener, para embellecer, para muchísimas cuestiones que tienen que ver con textos artísticos. Pero fuera de eso, en el ambiente, Administrativo sobre todo. sí, en el ambiente donde tiene que ser primaria la necesidad de la claridad, nosotros tendríamos que evitar estas cuestiones ambiguas, estas situaciones ambivalentes, situaciones que son complicadas, confusas para quienes están leyendo lo que nosotros escribimos, ¿sí? Esto también implica mucho tener una noción de la organización del texto. Si yo estoy hablando de, por ejemplo, el otro día leí un texto cortito, mínimo, que hablaba sobre las mascotas y de los problemas que tenía la gente para tener mascotas o no. Era un desastre porque el texto hablaba de los problemas, que mucha gente quería tener mascotas, después hablaba de los problemas para tener mascotas y al final decía de por qué la gente quería tener mascotas. Hay que ordenar los textos, o sea, hay diferentes posiciones, podemos empezar diciendo, algunas es por qué sería bueno tener mascotas y por qué sería malo, ¿sí? Y si hay una conclusión final de la persona desde una opinión personal. Y si no, no, termina ahí en las dos opciones. Pero no podemos mezclar, empezar con uno, seguir con dos y volver a uno, ¿sí? Eso genera mucha confusión. Y estos recursos que nosotros tenemos, que son los sinónimos, los hiperónimos, porque lo que nosotros estamos haciendo acá no es revisar palabras que se asemejan y reflexionar sobre el La lenguaje función nada de más, un texto. sino es eso, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su fin? ¿Sí? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el uso que nosotros le damos dentro de un discurso, dentro de un texto? Eso es lo importante. Dentro de la sinonimia nosotros vemos el empleo intencionado de voces de significado, de significación idéntica o semejante para amplificar o reforzar la expresión de un concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, brillo y
luminosidad no son lo mismo, ¿sí? Porque yo puedo decir, es un ambiente luminoso, no significa que sea un ambiente brillante, ¿sí? Fíjense, yo cuando digo que una persona es inteligente, digo que es brillante, no digo luminosa. Luminosa yo puedo utilizar si yo siento que su energía, su espíritu es como cálido, como que atrae, ¿no? Es diferente. Fíjense que en contextos distintos voy a usar la palabra luminoso y brillo, ¿no? O brillante. Pero nadie puede negar que se asemejan, que tienen que ver con la idea de claridad, ¿no? Tenemos orden y organización. ¿Son lo mismo? No. ¿Se asemejan? Sí. Bruja y hechicera. Tampoco son lo mismo. A ver, ¿alguien tiene una idea de qué es la diferencia entre bruja y hechicera? Díganlo que se Puede le ocurre. ser, Ajá. a mí se me ocurre bruja como una persona mala y hechicera una persona que hace hechizos, que hace magia. Muy bien, que no tiene por qué ser mala. Muy bien. Esa es la Claro, Muy bien, Rosa, muy bien. Tiene que ver con eso. Justamente una bruja es considerada alguien que usa la magia para el mal, mientras que una hechicera alguien que usa la magia para el bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. Fíjense, voy a ir a una palabra que está ahí. Dice padre progenitor, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un padre y un progenitor? y padre, como se dice popularmente, es el ser que te cría, que te acompaña. A veces no es necesario que sea con un vínculo biológico incluso. Y progenitor es el biológico, pero a veces no da la función de padre, no. Muy bien, perfecto. Un progenitor es alguien que te dona una parte de su ADN y para construir el tuyo, ¿sí? Hay un vínculo biológico. Muy bien lo que dice Rosa. Sin embargo, no tiene por qué tener una relación y un vínculo como la que sí se establece dentro de una familia con un padre, ¿sí? Los padres cumplen un rol dentro de una familia. Fíjense cómo las palabras que lo podemos usar como sinónimos, en otros contextos no son como tales. Por eso decimos que no existen los sinónimos absolutos, no son iguales. La lingüística dice que no hay palabras que sean con el mismo valor en ninguna lengua, pero sí semejantes o iguales en un contexto, pero no iguales como tales, ¿sí? ¿En un contexto pueden significar lo mismo? Sí, en un contexto pueden ser prácticamente iguales, pero las palabras tomadas así, aisladas, no lo son nunca. Bien, ahí tenemos otros ejemplos como loco, demente, empeño, afán, comportamiento, actuación, tedio, aburrimiento, perro, canino y can. Fíjense, ahí tenemos inclusive unas cuestiones de hiponimia e hiperonimia, ¿cierto? Rostro, semblante, facciones, tramar, urdir, maquinar, ¿sí? Son palabras que se usan mucho en teatro, ¿no? Está maquinando un plan perverso, ¿sí? Se usa muchísimo. Bien, muy bien. Fíjense acá, porque obviamente estamos hablando de las relaciones de significado entre las palabras, hablamos, en este caso, relación entre sinónimos y hipónimos. Los sinónimos comparten un significado idéntico o casi igual, mientras que los hipónimos comparten una característica en concreto. Como sinónimo tenemos amigable y simpático, y fíjense que son sinónimos porque tienen una característica en común cuando uno hace referencia a la cualidad del ser agradable en el trato, ¿sí? Una persona es amigable o es simpática, tienen esas dos palabras una cierta relación haciendo referencia a el carácter de una persona, ¿sí? Fíjense que acá tenemos como fruta, naranja y limón, ¿sí? Hay una cierta relación, si bien en los gustos son totalmente diferentes, son hipónimos que están englobados dentro de una misma palabra que fruta, en este caso un hiperónimo, y son hipónimos.
Bien, la En próxima. estos casos, los dos tendrían el mismo origen, o sea, los sinónimos vendrían de de un mismo origen. No necesariamente. Lo que sí vemos en este caso, que fíjate, amigable y simpático son adjetivos, que es lo que decíamos en una de las filminas. Generalmente van a ser verbos o adverbios, adjetivos. La misma categoría gramatical. Si decimos Luis es amigable, Luis es simpático, tanto amigable como simpático son adjetivos que lo califican, que nos hablan de la cualidad en cuanto al trato de esa persona. ¿Sí? La próxima, Luis. Y acá viene lo que yo les decía, que nosotros cuando hablábamos de recursos cohesivos, hablábamos de la sinonimia y la hiperonimia, ¿sí? En sinonimia, como su nombre lo indica, es el empleo de sinónimos. En este caso ya sabemos que los sinónimos son palabras que tienen un significado similar. Y lo que decía la profe Luz, la equivalencia entre esas personas depende del contexto. Un ejemplo de sinónimo, fíjense en el ejemplo, dice las bananas no están del todo maduras y es una lástima, pues me encantan los plátanos a punto. Fíjense, para evitar ahí poner la banana, no están del todo maduras y es una lástima, pues me encantan las bananas a punto, es como reiterar y repetir y no queda atractiva la lectura. Entonces empleamos sinonimia reemplazando esas palabras que estamos repitiendo por sus sinónimos. En el caso de hiperonimia, que es un recurso cohesivo que también mejora y ayuda a la coherencia y al entendimiento, a la claridad de un mensaje, vemos que es una palabra cuya significado abarca otras palabras o otros términos que comparten ciertas características. Cada término, como vimos, se denomina hipónimo. En este caso, la oración dice, este caballo es el equino más inteligente que conocí. ¿Sí? Hiperónimo va a ser equino y dentro de equino tenemos el caballo. ¿Sí? Bien. La próxima, no sé si viene ya. Fíjense acá, es un pequeño jueguito, una pequeña actividad, donde dice sinonimia o hiperonimia, y hay dos puntos, dos oraciones, donde nos dice la primera, quedé impresionada al ver esos reptiles. Y ahí entra a enumerar serpientes, cocodrilos, lagartos, puedo decir tortugas, lagartijas. Y la opción B, el desastre ocurrido en la zona del Caribe muestra sus efectos. La calamidad afectó a varios países, entre los que se encuentran Cuba y Panamá como más afectados. Conforme pasan los días, la devastación se hace visible. ¿Qué les parece a ustedes en estas oraciones? Si tenemos sinonimia o hay hiperonimia. En el primero puede ser hiperonimia, porque habla de reptiles y dentro de los reptiles ahí dice serpientes, cocodrilos y lagartos. Bien, ¿cuál Y sería el los hiperónimo? sinónimos sería el desastre, la calamidad, la devastación. Habla de es parecido, no es igual, pero tiene como el mismo sentido. Perfecto. En la primera oración, reptiles, ¿qué sería? Un que engloba a toda la otra numeración que dimos. ¿Hiperónimo? Un hiperónimo, muy bien. ¿Y serpientes, cocodrilos y lagartos? Hipónimo. Hipónimos, muy bien. Fíjense que ahí también serpientes puede ser un hiperónimo, porque después tenemos un montón de serpientes, yara, araña, canina, qué sé yo, víbora verde, todas las que conocemos en nuestra zona. Entonces, en este caso sí, dentro de reptiles están serpientes, cocodrilos y lagartos, pero fíjense que a su vez algunos de esos hipónimos pueden funcionar como hiperónimos cuando hacemos
enumeración de todas las especies de serpiente. Muy bien lo que dijeron también respecto al punto D. Aquí tenemos las palabras desastre, calamidad y devastación. ¿Habría redundancia o no quedaría muy atractivo si decimos el desastre ocurrido en la zona del Caribe muestra sus efectos? El desastre afectó a varios países, entre los que se encuentran Cuba y Panamá, como afectados. Conforme pasan los días, el desastre se hace visible, ¿vio? ¿Vieron? Entonces uno trata de reemplazar esa palabra por otros sinónimos que no van a variar en el texto, pero sí nos dan una idea de la dimensión o del el hecho natural que ha ocurrido. No sé si quiere agregar algo más, Luz. Con esta damos por finalizado el tema de las relaciones semánticas de cercanía. Es muy fácil, chicos, porque ya lo vinimos viendo. Simplemente queríamos no dejar de lado esto, que ya lo dimos, pero que quede claro como que son las relaciones que existen entre las palabras de acuerdo con su significado. Nosotros hablamos ya de palabras polisémicas, de homónimos, dentro de los homónimos, sus dos clasificaciones, después vimos parónimos y antónimos, y hoy nos enfocamos en las relaciones semánticas de cercanía, ¿sí? Sinónimos, hiperónimos e hipónimos. Que quede claro que esto nosotros lo vemos porque nuestro trabajo va a estar relacionado muchísimo con la coherencia a la hora de entender nuestra redacción, ¿sí? Son recursos muy importantes para que el escrito sea entendible y sea claro. Porque por más que ustedes sean fedatarios y fedatarias, o van a ser fedatarios y fedatarias, y no puedan modificar el texto que ustedes escucharon, sí van a tener que redactar textos fuera de eso, inclusive fuera de la traducción de un sistema a otro sistema lingüístico, ¿sí? Uno está en contacto constantemente con diferentes usos del lenguaje y para hacer realmente un buen uso, utilizar eficazmente el lenguaje, ser un usuario que no tenga tantos errores, estos recursos nos vienen súper bien, pero para eso tenemos que estar dispuestos, ¿no?, a utilizar lo que hay a mano, porque no es algo que no conozcamos, en realidad los sinónimos los venimos dando desde que somos chicos, somos chiquitos, pero hay que ir quizás un poquito refrescando la memoria con algunas cositas y con otras ampliando este conocimiento, ¿sí? Queremos darles unas noticias parroquiales, ¿sí? Primero que el lunes 11 no hay clases porque es el Día del Educador y no hay clases, ¿sí? No, entonces no van a tener clases de taquigrafía. Y lo otro es si ustedes quieren asistir, lo cual es muy, muy, muy importante, si tienen ganas, a la sesión del día jueves en la Honorable Legislatura de Formosa, por favor que nos envíen un correo con sus datos, su nombre completo, su DNI, para que ustedes puedan asistir. La sesión es a las 18:30, ustedes tienen que estar antes, ¿sí? Pero esa es esa hora, si ustedes quieren, pueden venir, nosotros vamos a ubicarlos para que ustedes estén no en el recinto, pero sí afuera y pueden ver y puedan practicar, sobre todo su velocidad. Entonces ustedes van a ver realmente cómo están, ¿sí? Con su libretita, con su lapicito y empezar a practicar, ¿sí? Entonces, mándenos un mensajito y lo vamos viendo, ¿sí? También cuestiones gramaticales, esto va a estar para que ustedes repasen y también es importante que vayan para ir cerrando lo que estamos viendo, ¿sí? La clase que viene, nosotros ya no vamos a ver esto, sí vamos a trabajar con las traducciones que ustedes hicieron. Así que, vean, fíjense eso. Vamos a trabajar con sus propios textos para que ustedes vean cómo están haciendo. Damos gramática y damos taquigrafía porque son sistemas que se traducen. Si ustedes entienden que gramática va por un lado y taquigrafía va por otro lado, entonces no están aprendiendo bien.
¿sí? Porque nosotros somos un equipo y como equipo nos reunimos, ¿sí? Cada tanto y decimos, pasa esto, tenemos esto, nos preocupa esto, queremos mejorar esto. Y una de las cuestiones que queremos ir mejorando, por más que ya estemos cerrando, no importa porque siempre hay tiempo para mejorar, es cómo están traduciendo, ¿sí? Porque el trabajo que se hace como taquígrafo parlamentario es justamente las traducciones al final en el diario de sesión. Y eso no está en el sistema estenográfico, está en castellano, ¿sí? Y eso queda para toda la historia, para toda la vida. A nosotros nos ha pasado de pedir para revisar, para fijarnos algunas cuestiones de sesiones viejísimas. Y si eso no está bien hecho, no vamos a poder revisar bien, ¿sí? Entonces, es importante la traducción, muchísimo, es muy importante, sumamente importante. Así que, por favor, vamos revisando eso y si ustedes tienen dudas, ya saben, ¿sí? Pueden mandarnos mensajitos.